Hermanos, Dios les bendiga. La Iglesia de Dios Pentecostal MI de Chapter les da la bienvenida al estudio bíblico de hoy. Sean bienvenidos en este día, amén, a este estudio, amén, que vamos a estar impartiendo en este día, amén. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en Romanos 15, del 13 al 16, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar orando, amén, en este día, amén. Oh Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, permites, Padre, que podamos impartir tu palabra, Señor. Oh, mi Dios amado, que usted, Señor, sea, Padre, con nosotros, Señor. Que usted, Señor, sea, mi Dios amado, con aquel, Señor, que va a escuchar, Padre, este estudio, mi Dios amado. Que usted sea, mi Dios, con su poder santo, Señor, ayudándonos a entender, mi Dios, que usted, Señor, es un Dios de poder, Señor. Que usted es un Dios que transforma vidas, Señor. Que usted puede transformar vidas, Señor, a través, Padre, de este estudio, Señor amado, porque su palabra, Señor, es fiel, mi Dios. Te damos las gracias, mi Dios, y todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La iglesia del principio avanzaba con rapidez. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que todo lo había llenado con el Evangelio. Ahora falta tanto que llenar con el Evangelio. Pero, ¿qué método usó Pablo para que todo fuera lleno con el Evangelio? ¿Qué método nosotros podemos pensar que usó Pablo para llenar todo con el Evangelio? Pablo era un hombre de Dios. Pablo era lleno del Espíritu Santo. Pablo, por medio del Espíritu Santo, fue impartiendo la palabra a toda tierra, dice. Sabemos que Pablo fue un gran misionero porque él iba impartiendo la palabra a muchas ciudades. Amén. Cuidamos que a nosotros nos falte también tierra y no mensaje. Alejandro el Grande estaba triste porque a la edad de 30 años ya no había más tierra que conquistar. Lo había alcanzado todo. Según Alejandro el Grande, dice que estaba triste, que él a los 30 años dice que ya no tenía más tierra, ya no tenía que conquistar, nos dice aquí la enseñanza, amén. Pero cuando vemos el gran guerrero de las líderes espirituales, como el apóstol Pablo, dice más o menos lo mismo, solo que en el terreno del Espíritu. En Romanos 15, 23 nos dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, nos dice la palabra del Señor. Cuando Satanás se oponía y era derrotado, Pablo decía: es que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas. Aunque Pablo tenía muchas dificultades, aunque Pablo tenía muchas cosas que a veces le impedían seguir hablando del Evangelio de Jesucristo, él seguía, porque él sabía que el Espíritu de Dios iba con él. Pablo tenía muchas oposiciones, más oposiciones que todos nosotros juntos. Y por eso el tema de esta tarde es la iglesia que avanza. Nosotros somos una iglesia que avanzamos, que no nos detenemos por nada de lo que
de lo que a veces nos quiera detener, amén. Nosotros tenemos que seguir avanzando, aunque el mundo no quiera, aunque Satanás, Señor, lo reprenda, no quiera, nos quiera detener, nos quiera callar. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Pablo. Pablo era un evangelista, Pablo era alguien que iba sin temor, aunque le hicieran daño, aunque le dijeran muchas cosas, pero Pablo era un hombre de fe. Pablo era un hombre que era lleno del Santo Espíritu de Dios. Amén. En Romanos 15:3, Pablo llevaba el deseo que el creyente fuera lleno de gozo. El Evangelio tiene que dar como resultado gozo. El Evangelio no nos puede dar tristeza. El Evangelio no nos puede dar pereza, no nos puede dar cansancio. El Evangelio nos tiene que dar gozo, nos tiene que dar alegría, porque estamos predicando de nuestro Señor. El apóstol esperaba que el Evangelio produjera gozo en la gente. ¿Y qué es el gozo? ¿Qué es el gozo para usted? ¿Qué puede causar más gozo que impartir la palabra del Señor? ¿Qué puede impartir más gozo en nuestra vida que tener a nuestro Jesucristo? Amén. Que tener esa palabra. La iglesia se les puede tildar de buchillosos, pero no apagados, de gritones, pero no de fríos. Se les puede acusar de emotivos, pero no de estatuas. Que estéis llenos de gozo, ni siquiera dice con un 50% de gozo, sino dice llenos de gozo. Sin paz no hay gozo, o es un gozo fingido. No podemos tener un gozo fingido. Tenemos que tener un gozo que demostremos a los demás, amén, que somos hijos de Dios, que demostremos lo que el Padre nos ha enseñado, amén. ¿Está usted por dentro de una tremenda tormenta y aparenta que está contento? Pero cuando hay paz y gozo, es diferente. El Señor levanta a la gente de la derrota y renueva vidas y casas enteras. El Señor Jesús nos ha levantado para predicar su palabra. El Señor Jesús nos renueva nuestras vidas. El Señor Jesús ha renovado nuestras casas, nuestras familias. Amén. El Señor Jesús siempre está ahí con nosotros enseñándonos que con su palabra podemos seguir adelante siempre. Amén. Amén. Así como acaba de decir nuestra hermana Viridiana, el Señor sigue levantando familias, sigue levantando a jóvenes, sigue levantando a caballeros. ¿Por qué? Porque hay una esperanza para nuestra vida. Aún hay una esperanza. Mientras que nosotros estemos con vida, el Señor sigue con su mano, con su brazo extendida para que nosotros podamos, ¿verdad?, alcanzar esta esperanza que el Señor Jesús nos ha dejado. Algo fue colocado dentro de cada uno de nosotros. Dios ha puesto algo dentro de nosotros, algo que nos hace detectar que aquello viene, aquello que es nuestro, aquello que no, ¿verdad?, aquello que no se va a tardar mucho, que ha de venir y que habrá de cumplir todo lo que se ha dicho. ¿Y cuál es aquello? La esperanza. Lo que habíamos leído cuando iniciamos este estudio, en el verso 13, dice la palabra del Señor: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la esperanza que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. La esperanza en el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra confianza, que debemos, ¿verdad?, de confiar en el Señor si nosotros queremos ser levantados con el poder del Señor. Y cuando empezamos a obtener la esperanza del poder del Espíritu Santo, empieza a haber un cambio en nosotros, empieza a haber bondad en cada uno de nosotros. Pero ¿qué vamos a hacer cuando seamos llenos con ese evangelio de bondad y conocimiento? En el libro de Romanos, ahí mismo en 14, nos dice la palabra del Señor: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, dice Pablo, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo nos insiste, hermanos, amigos, que nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, lleno de bondad, lleno de alegría, lleno de gozo.
Porque un cristiano no debe estar, ¿verdad?, amargado. Un cristiano no debe estar, ¿verdad?, triste cuando está leyendo la palabra de Dios. La Biblia, esta es la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros podemos, ¿verdad?, tener más conocimiento de la palabra de Dios, como acaba de decir el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces debemos, ¿verdad?, de estar siempre bondadosos. Entonces quiere decir esta escritura que los cristianos tenemos que ser gente bondadoso, viéndole el lado bueno a todo. A todo debemos de ver el lado bueno, ¿verdad? Cuando allí en la casa, cuando su hijo, ¿verdad?, se enoja, usted tiene que ver, ¿verdad?, en otro lado, pero un lado diferente, ¿verdad?, de tal vez educar a su hijo con la palabra del Señor, no con malas palabras, ¿verdad? Porque ahí entonces como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? O tal vez usted apenas quiere, ¿verdad?, tener una relación con Cristo Jesús, o tal vez va iniciando, ¿verdad? Ahí nosotros podemos, ¿verdad?, ver cómo el Señor hace un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que verlo todo de un buen lado, amén. Por eso es que a veces el cristiano es presa de trampas que el enemigo pone, porque es muy ingenuo y todo le ve el lado bueno, capaz de transformar tu vida de tal manera que tu carácter va a ser completamente transformado. Porque la bondad nos transforma, porque Cristo Jesús nos transforma. Al igual manera vemos como el ejemplo de Moisés. Moisés era un hombre, ¿verdad?, soberbio, un hombre que había sido criado entre los egipcios de una manera diferente. Pero cuando Moisés tuvo su encuentro con Dios, de allí Moisés tuvo una relación con Dios y empezó a haber un cambio en la vida de Moisés. Aquel Moisés, ¿verdad?, que era un hombre soberbio, tal vez un hombre que tal vez no respetaba a su prójimo, pero cuando tuvo su relación con Cristo Jesús, con Dios, fue un hombre manso, un hombre humilde, un hombre que dirigió al pueblo de Dios, un hombre que sacó del pueblo de Israel a la esclavitud de Egipto. Y vemos ahorita que Moisés hay un cambio en él, como los hijos del trueno, Jacob y Juan, que después no eran ni brisa. Y aquí le quiero hacer una pregunta hoy en esta tarde, en este día. ¿Quiere usted ser transformado? ¿Quiere usted ser transformado? Hay que someternos al pujante evangelio de Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús puede transformar nuestra vida. Papá, mamá nos dan los consejos y consejos buenos, pero Cristo Jesús es el que nos transforma cuando nosotros le entregamos nuestra vida al evangelio, cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Cristo Jesús. Pero para poder ser transformado, amigo, tiene que haber una santidad en nosotros. Tiene que haber, ¿verdad?, una reconciliación con Cristo Jesús, una lavada con el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos santifica, porque el evangelio verdadero produce santificación. Y la santificación produce el temor en el pueblo de Dios. El evangelio entregado bajo la unción del Espíritu Santo provoca entusiasmo en los que son elegidos y los que están fuera. Esto es así. El evangelio verdadero, mi amigo, no puede ser de otro modo. El evangelio verdadero tiene que venir primeramente de nuestro Dios, primeramente de la dirección del Espíritu Santo, pues no nos puede dejar tranquilo al impío, al pecador, después de que oye la palabra que iba envuelta en el Espíritu. ¿Con qué no deja tranquilo al santo? Lo sacude, no digamos al pecador. ¿Qué dice Romanos 15:16? Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, hermanos. En conclusión, Pablo nos dice que ese evangelio
llegaba arrollando, triturando, santificando, estremeciendo. ¿Para qué? Para que el creyente lleno del fuego del Señor, del Espíritu de Dios, limpiado por la sangre de Jesucristo, pudiera ser visto agradable. Porque no somos agradables, sino que hemos sido hechos agradables. Amén. Hemos sido hechos agradables. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque gracias a Él entendemos que Él es el que nos guía, que Él es el que nos da las palabras para poder seguir. Amén. Que podamos nosotros tener palabra para ir y predicar el Evangelio de Dios, que no se nos acabe esa palabra que hay en nosotros, que nuestro Señor Jesús nos ha estado instruyendo, porque nos dice que hay mucha tierra, hay muchos lugares, muchos países que aún no tienen el Evangelio, que aún no tienen la palabra de Dios, porque nos dice, como leímos al principio, que hay mucha tierra, mucha, pero que nunca se nos acabe esa palabra en nosotros, que nunca se nos acabe esa palabra que Dios ha puesto por medio de su Espíritu Santo en nosotros para poder ir y hablar. Así como estamos hablando en esta tarde a todos esos oyentes que nos están oyendo, amén, que esa palabra pueda llegar a sus corazones, a sus almas, a sus mentes, amén, y que podamos siempre seguir predicando el Evangelio de Dios, amén. Vamos a orar en esta noche, amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, que tú nos has permitido, Señor, impartir, Padre amado. Sea usted, Señor, trabajando, Señor, en cada mente, Señor, cada corazón, mi Dios amado, que usted sea tocando, Señor, esas almas, Padre, que necesitan de usted, Señor. Oh, mi Dios amado, te damos gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que solo usted, Señor, tiene el poder, Señor, de cambiarnos, Señor. Usted tiene el poder, Señor, de darnos, Señor, libertad, mi Dios amado. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, a usted sea toda gloria y toda honra, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Shafter. Estamos en el 155 de la Ridgewood DR en Shafter, California. Visítenos los viernes a las 7 p.m. y los domingos de la 1 p.m. en adelante. Síganos también por nuestras redes sociales.